Cristóbal Colón y su origen. ¿De dónde era realmente Cristóbal Colón? Esta es una pregunta que ha traído de cabeza durante siglos a historiadores y a la que la gente suele contestar con pues esta creencia generalizada de que era un marino de origen genovés. Pero resulta que las recientes investigaciones nos dicen que a lo mejor resulta que era de un entorno mucho más próximo a este en el que nos encontramos y de un linaje que nos resulta muy conocido. Por eso he querido invitar hoy a Alfonso Carlos Sanz Núñez, que es el autor del libro Don Cristóbal Colón, Almirante de Castilla, para que nos hable de este origen del descubridor de América y pues un poquito de en qué consiste esta investigación y a qué resultados ha llegado. Muy buenos días, don Alfonso, y gracias por acercarse a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara. Buenos días, muchas gracias. Cuéntenos. Así, la primera en la frente. ¿De dónde era Cristóbal Colón? Pues Cristóbal Colón, según la tesis de mi padre, que fue el que inició las investigaciones, Ricardo Sanz García, y que las plasmó en 3 publicaciones, y según lo que yo he continuado investigando, es de Espinosa de Henares, de la provincia de Guadalajara, un pueblecito pequeño hoy, y mucho más pequeño cuando este gran personaje nació allí. De Espinosa de Henares. Muchas localidades, muchas ciudades han querido atribuirse la nacionalidad de Cristóbal Colón. ¿Por qué Espinosa de Henares? ¿Qué argumentos tenemos para poder afirmar que es de aquí, de Guadalajara y de Espinosa de Henares, de donde era originario? Pues en primer lugar hay que hacer un análisis de qué personaje es el Cristóbal Colón que afirman los italianos que es de Génova. En primer lugar, lo primero que hemos hecho ha sido, en función de lo que dice Andrés Bernaldez, que es un coetáneo suyo, que murió a los 70 años, pues sabiendo la fecha de muerte, que el año en que murió, que es 1506, hemos restado 70 años y hemos llegado a la conclusión de que tuvo que nacer en 1436. Ajá. Los italianos dicen que nació en 1451. Luego ahí ya hay una disparidad. Hay un descuadre de fechas en favor nuestro. Entonces, a continuación, lo que he hecho yo es ver quién apoya la fecha de nacimiento de 1435 o 36. En primer lugar, ya digo, Andrés Bernaldez. Luego, Alejandro de Humboldt, también. Julio Verne. Salvador de Madariaga, aunque discrepa luego, diciendo que tiene que ser otra fecha porque dice que en la afirmación de Bernaldez de que murió a los 70 años, que tuvo que haber un error, y en vez de 70 quiso decir 60, pero el documento dice 70, no dice 60, y además lo pone con letra y con número, o sea que no hay error posible. Y Julio Verne, no sé si lo he dicho también. Sí, también. Bueno, pero es que además Julio Verne es curioso porque hizo un libro y su título es Cristóbal Colón y pone la fecha de nacimiento 1435-1506. Es decir, que hasta en la portada lo pone. Ajá. Pero es curioso también que ningún historiador de estos hace un análisis profundo de dónde nació. Incluso el padre de las Casas también porque no hay que desestimar lo que dice en Historia de las Indias. Pero es que el padre de las Casas dice algo muy curioso, que si me permite, vamos a ver dónde lo tengo yo, pues dice, vamos a ver, Alejandro de Humboldt, hemos dicho, Julio Verne, también el conde de Rosselli, que es un biógrafo de Colón, en 1828. Estamos hablando de textos y libros, investigaciones del siglo XVI. Sí, estaba más reciente y a lo mejor no se habían perdido tantos datos o no se habían manipulado tantos datos. El padre de las Casas dice, atención a lo que dice, fue pues este varón escogido de nación ginovés, de algún lugar de la provincia de Génova. Cuál fuese dónde nació o qué nombre tuvo el tal lugar, no consta la verdad de ellos, luego no sabe dónde ha nacido. Dice nada más que se solía llamar, antes que llegase al estado que llegó, Cristóbal Columbo de Terra Rubia. Aquí ya nos está dando una indicación de dónde es, porque el gentilicio se utilizaba
como apellido en aquella época. Exacto. Entonces, analizamos lo que es de terra rubia. Y rubia en latín, de rubus rubi, significa rubia. Se declina como rubia, tierra zarza o espina. Tierra espinosa, decimos nosotros. Nos va ya acercando a lo que sería Pero Espinosa el conde de Rosselli, esta es una investigación que está en los libros, pero que a mi padre se le ha pasado y a mí también se me había pasado al principio, pero revisando de nuevo textos de la biblioteca que mi padre me dejó hace poco, encontré que el conde de Rosselli en 1828 describe una situación que nos da una pista, pero definitiva casi. Describe la situación en la que se encontraba Cristóbal Colón cuando, apresado por Francisco de Bobadilla, presuntamente por irregularidades que cometía en el nuevo continente, pues tiene orden de los reyes católicos de que se ponga justicia. Y en el tercer viaje vuelve encadenado a España. Pues cuando está en la bodega del barco, tumbado o sentado estaría en el suelo, con los grilletes para ponerle, porque quería que volviera encadenado Francisco de Bobadilla. Ninguno de los que allí estaban se atrevía a ponerle los grilletes. Primero porque consideraban que era una injusticia, como así era, y luego porque le tenían un respeto tremendo. Y el conde de Rosselli nos dice que fue un desvergonzado, un familiar suyo, que era su cocinero, el que se lo puso. Y que este cocinero se llamaba Espinosa. Vuelvo al texto de las casas a ver si efectivamente dice que es familiar suyo, y no lo dice, pero sí dice que se llama Espinosa y que es su cocinero. En aquella época el ser cocinero era un puesto de máxima responsabilidad y de máxima fiabilidad. Era un hombre de confianza, por así decirlo. Claro, es que en aquella época el veneno circulaba como hoy el vino tinto, ¿no? Sí. Y entonces este hombre, tanto las casas como Rosselli le ponen de indigno, pero yo digo, si este hombre no ha actuado como un indigno, sino que ha actuado de otra manera, pensando que si no se le ponen los grilletes en ese momento, Bobadilla le puede asesinar allí directamente y no habría pasado nada porque tenía pergaminos que le habían dado los reyes firmados en blanco y podía rellenar con lo que quisiera, le podía acusar de lo que hubiera querido y lo había ejecutado. A lo mejor lo que hizo fue salvarle la vida. A lo mejor por esa afinidad del apellido que ya lo circunscribe aquí a la zona de la que hablamos. Pero es que hay más. Es que voy al testamento de Cristóbal Colón. Y en el testamento que se llama Testamento de 2 hojas, pues pone como testigo, están como testigos 7 servidores suyos. Y entre los servidores está Juan de Espinosa. Luego quiere decir que el cocinero ha pasado del año 1500 aproximadamente, me parece 1500, la fecha a lo mejor me puede fallar, del año 1500 en el que sucede este hecho de ponerle los grilletes, a 1506 cuando hace el último testamento Cristóbal Colón, es decir, han pasado 6 años y sigue de sirviente suyo. Luego no sería tan malo y tan canalla, ¿eh? Entonces ya tenemos, digamos, situado, rebuscando en el apellido primigenio de Cristóbal Colón, aquí en la zona, pero es que además pertenecía, según la tesis que usted y que su padre defendió en su día, pertenecía a un linaje bastante ilustre, bastante noble aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, exactamente, a la familia Mendoza. A la familia Mendoza. Al heredero de don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, es decir, que este señor era tío suyo. Es decir, estamos hablando que Colón era un miembro más de esta familia tan ilustre en el Renacimiento y con tanto poder. Sí, exacto, era primo del cardenal Mendoza. Pero es que es el propio Colón el que nos lleva también a esa fecha de 1435, porque aquí es que es en las primeras páginas del libro, lo digo, haciendo hacia atrás una resta, tenemos un documento de Colón del 14 de enero de 1493 en el que escribe al rey Fernando y le dice que ha estado 7 años
sirviéndole. Si vamos restando a 1493 7 años, llegamos a 1486. Pero en otra dice que asegura haber estado 14 años en Portugal. Restamos 14 años, llegamos a 1472. En el diario de a bordo dice que ha andado 23 años en la mar. Seguimos, tenemos el diario de a bordo desde el del 21 de diciembre de 1492. Seguimos restando y llegamos a 1472. Y luego en una carta dirigida a su hijo Diego dice que entró en la mar navegando a los 14 años. Si restamos 14 años, llegamos a 1435. Que es la fecha de la que partíamos. Que es que tenemos esa fecha como fecha de nacimiento por todos los sitios. ¿Por qué, siendo Colón un miembro de la familia Mendoza, no se le conoce como tal? ¿Tuvo que esconderse por algún motivo? Sí. Está bastante, para nosotros, bastante claro. Don Cristóbal Colón es hijo de doña Aldonza de Mendoza. Para llegar a doña Aldonza de Mendoza, hemos hecho lo mismo que hemos hecho para llegar a la edad, ir hacia atrás. A Cristóbal Colón, hay que tener en cuenta que en aquella época el nacimiento condicionaba al individuo de por vida. Y si nacías zapatero, te morías zapatero. Si dicen los italianos que era lanero y vinatero, pues es raro que llegue a la corte de forma tan rápida y con un proyecto tan poco creíble como era aquel, que era ir a Occidente por el mar navegando. Entonces, lo que hacemos es ir hacia atrás. Vamos a ver quién le abre las puertas para llegar a los reyes. Y son, en primer lugar, el duque de Medinaceli y, en segundo lugar, el cardenal Mendoza. Es decir, sus propios familiares. Exacto. El duque de Medinaceli, tenemos un documento importantísimo, que es el primer documento escrito, el documento del descubrimiento de América, fechado en Cogolludo el 19 de marzo de 1493, en el que dice que ha descubierto todo lo que iba buscando, que ha llegado a Lisboa, porque ha tenido noticias de Cristóbal Colón cuando llega a Lisboa a su regreso de América, y que lo ha tenido en su casa, primero dice durante mucho tiempo, y luego lo aclara y dice durante 2 años. Es impensable que durante 2 años un duque en aquella época haya tenido a un indigente durante 2 años en su casa sin haber descubierto nada. Por otro lado, el duque de Medinaceli le presenta al cardenal Mendoza para que a su vez el cardenal Mendoza lo introduzca en la corte. Cuando es así y llega a casa del cardenal Mendoza, al palacio del cardenal Mendoza, todavía no estaban los reyes en aquella época en el mismo lugar y está unos días también esperando a que lleguen los reyes. También es impensable que el cardenal Mendoza, con la autoridad que tenía, tenga allí a un indigente esperando y le presente a la reina. Son muchas casualidades. Entonces vamos hacia atrás y vamos a estudiar quién de la familia Mendoza ha tenido hijos en 1435 o 36. Y nos encontramos con doña Aldonza de Mendoza, que fallece en Espinosa el 18 de junio de 1435. Coincide el año, coincide Espinosa y coincide que es un Mendoza que está vinculado a esa familia tan poderosa. Además, bueno, pues en lo que he estado leyendo al respecto del tema, en los escritos de su padre, de usted, me he dado cuenta de que doña Aldonza murió de sobreparto, por lo visto, y de sobreparto de mellizos. Exacto. Es decir, habría un hermano mellizo de Cristóbal Colón. Sí, Alfón, el doncel, y Rodrigo de Mendoza, que es el que decimos nosotros que es Cristóbal Colón. Pero hay una cosa muy importante. En el testamento de esta señora deja una manda de 13.000 maravedíes a un tal Cristóbal Genovés. Vemos ya ahí otra coincidencia más. No pueden ser tantas coincidencias en una sola persona. Y luego está documentado que eran 2 hijos. Efectivamente, ella no lo nombra en el testamento porque no sabe lo que va a tener, si son niños, si va a ser niña, si son 1 o son 2. Y Alfón muere asesinado a los 5 años de edad. Entonces Rodrigo tiene que ocultarse en algún sitio. Y el prior del monasterio de Lupiana, que asistió al parto, posiblemente es el que le acoge, lo mete en el monasterio de Lupiana, que tenían donados, es decir, niños que eran pequeños y se habían quedado sin madre, y lo mantiene ahí hasta, yo supongo que hasta que tiene la edad de ir a Italia,
huyendo posiblemente de las garras de la familia Mendoza. En Italia tenían los Jerónimos, que los Jerónimos tenían cuatro monasterios que para mí son básicos: Lupiana, Guadalupe, en Siena y en Génova. Es decir, que en cualquiera de esos 4 monasterios ha podido estar Cristóbal Colón oculto hasta que da la cara viniendo a España, primero a Portugal y después a España. Es decir, el hecho de que ocultara la familia de la que venía es porque la familia como que no le quería reconocer de algún modo. No, vamos a ver, no le quería reconocer porque es que la herencia de esta señora, que era de doña Aldonza de Mendoza, ¿sí?, que era inmensa, pasaba al marqués de Santillana si esta señora no tenía hijos. Entiendo. O sea que era un problema, de un problema económico, de poder. Suele pasar. ¿Cuándo decide Cristóbal Colón, ya con este nombre, darse a conocer de nuevo en la corte y decir y reclamar sus derechos, al fin y al cabo? Bueno, él reclamar su derecho realmente yo creo que lo hace ante la reina Isabel en el encuentro que tiene en Santa Fe, porque hasta ese momento la reina Isabel y el rey Fernando le han estado negando la ayuda para ir a hacer este proyecto. Y yo creo que incluso Juan Manzano, que es un historiador, ha sido presidente de la Real Academia de la Historia, dice que posiblemente el padre, creo que era franciscano, Juan Pérez de la Rábida, le libera Cristóbal Colón a este señor, a este sacerdote, del secreto de confesión y le dice quién es. Y entonces, al liberarle el secreto de confesión, este hombre que era el confesor de la reina, se lo dice a la reina Isabel y entonces es cuando se le abren las puertas. Es cuando trasciende la verdadera identidad. Sí, pero no lo sabe nadie, nada más que la reina, este señor y pocos más. Y todos guardan un silencio porque efectivamente si alguien descubre cuáles han sido los motivos por los que ha estado relegado y por los que tiene que ocultar su nombre, pues el marqués de Santillana iba a quedar muy mal en todos los aspectos. No obstante, Cristóbal Colón, evidentemente, quizás por estos motivos familiares, ¿no? Consiguió el favor real, consiguió hacer pues las hazañas que realizó y llegó a reclamar el título de almirante de Castilla, que le da nombre a su libro, Don Cristóbal Colón, almirante de Castilla. Exacto. ¿Qué suponía esto exactamente y por qué lo reclamó? Bueno, él, decimos nosotros que es heredero, por herencia, por genética, es heredero de don Diego Hurtado de Mendoza, que era su abuelo, y de don Pedro González de Mendoza, que era su bisabuelo. Entonces, el último almirante de Castilla de los Mendoza fue don Diego Hurtado de Mendoza, que era su abuelo. Cuando fallece este señor, le debería haber pasado el título al marqués de Santillana, pero el marqués de Santillana tenía entonces 5 años. Y por la edad no pasó el título a él, sino que pasó a Alfonso Enríquez, que estaba casado con una Mendoza. Cuando el marqués de Santillana ya tiene edad suficiente, reclama este título y no lo consigue. Por mucho que lo reclamó, que hay documentos e influencias de la corte para incluso ante el poder real para que se le vuelva a él y no lo consigue. Y entonces Cristóbal Colón, en la concesión que le hacen los reyes del título, reclama, no solo en la concesión, sino en las capitulaciones de Santa Fe, una de las cosas que reclama es el título de almirante de la mar Oceana, porque el de Castilla ya lo tenía Alfonso Enríquez, pero con las mismas prerrogativas que tenía Alfonso Enríquez. Y se lo conceden así, con las mismas prerrogativas que tenía Alfonso Enríquez. Luego le están dando el título de almirante de Castilla, el equivalente con otro nombre. Además, otra de las tesis que refuerzan esta teoría, ¿no? Es decir, cómo un lanero genovés puede llegar con tantas ínfulas, ¿no?, a la corte de Castilla, reclamar tantas cosas y que se le concedan. Es decir, todo esto refuerza de nuevo la idea de que no era exactamente un lanero. Claro, pero si es que además en la concesión del título del escudo le dan los emblemas reales
del castillo y el león, que eran Sí. de los reyes. Luego le dan en un cuartel, porque era un escudo Sí. cuartelado, en el tercer cuartel le dan las islas de las tierras que ha descubierto. Ajá. En el cuarto le dicen las armas que vos tuvierais. Luego era noble. Si tenía armas es que era noble, no era un indigente. Y pone las 5 anclas del almirante de Castilla. Ajá. Pero en la punta del escudo pone también otro símbolo, otro emblema, que es la banda de la divisa real de Castilla. La banda de la divisa real de Castilla, aquí en el libro lo tengo bien puesto, pues es uno de los emblemas que tenía don Diego Hurtado de Mendoza. Sí, el del escudo de los Mendoza, esta banda Exacto, que cruza y ese lema de Ave María, que está puesto debajo. Luego, él está diciendo que en la parte que le corresponde por nobleza pone las 5 anclas del almirante de Castilla y luego la banda de la real de la... Dejando claro cuál es su origen y de qué familia proviene. Yo supongo que estas explicaciones tan extensas y también argumentadas están levantando escalas en algunos foros, ¿no? Pues mire, recientemente, el día 14, es decir, este lunes pasado, he estado en el Real Liceo Casino de Alicante, presentando el libro. Me ha hecho la presentación una catedrática de lengua española que ha trabajado en el Liceo Español de París, en el INAR de Holanda, es profesora de la Escuela Europea de Luxemburgo, y la verdad es que me ha hecho una presentación muy objetiva y al final dijo que estaba convencida de que esta tesis era la buena, porque da explicaciones a todas las dudas que hay en torno a Cristóbal Colón. Incluso se ha hecho una novela que la ha hecho un profesor de historia catalán con el que he estado en contacto y resulta que se basa en esta tesis para hacer una novela. Como es una novela, no es exactamente histórica, porque pone la primera parte de la novela es la tesis de mi padre y luego ya lo mezcla con otras cosas que no tienen que ver, porque es una novela. Sí. No es una historia novelada, sino es una novela, ni es novela histórica tampoco. Además es una tesis que, si no me equivoco, es respaldada por propios descendientes de Cristóbal Colón, ¿no? Bueno, vamos a ver, el duque de Veragua, don Cristóbal Colón de Carvajal, me ha escrito a mí el prólogo. Es amigo mío, o yo soy amigo de él, mejor. Nos hemos conocido precisamente a través de esta tesis. Yo no le conocía de nada, le conocí en una conferencia en Madrid, luego le he seguido yo a las conferencias que ha dado él me sigue a mí a mis conferencias, ha estado conmigo en Lupiana, ha estado en Cogolludo, ha estado en Uceda, y bueno, pues tenemos un intercambio de información. Cada vez que aparece algo nuevo, él me lo informa a mí y yo le voy dando información. Ayer concretamente le di información de un tema nuevo. O sea, yo me supongo que esta información, esta investigación continúa, se buscan nuevos datos, nuevos aportes y hasta llegar pues un poco a la conclusión final, que es el hecho de que se pueda demostrar de dónde provenía Cristóbal Colón, ¿no? Sí. Pues no sé, como lamentablemente en la radio el tiempo es limitado, yo me tiraría toda la tarde hablando con usted porque estoy seguro, y por eso pues desde aquí le emplazo para en futuras ediciones del programa Es la Mañana de Guadalajara se acerque si le apetece y nos vaya teniendo un poco al corriente de esta historia de don Cristóbal Colón, almirante de Castilla. Pues muchísimas gracias y bueno, pues Alfonso Sanz Núñez, usted es de aquí, de la zona también. Sí, yo soy de Guadalajara. De Guadalajara. Yo soy nacido en Guadalajara, pues, en la plaza de Dávalos. En la plaza de Dávalos, ni más ni menos, aquí al ladito. Pues muchísimas gracias, como le decía, por acercarse a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara y seguimos en contacto si le apetece para, pues no sé, pues para seguir debatiendo sobre pues toda esta investigación, todas estas tesis y a ver si finalmente conseguimos que se desarrolle hasta el punto de que sea aceptada internacionalmente. Muchas gracias.